Hola, pues buenas tardes a todos. Os doy las gracias en nombre del Museo de Ciencias Naturales, aunque seguramente Josefina las podría dar mejor que yo. Muchas gracias por estar aquí en este evento. Yo me puse muy contenta cuando Eduardo me llamó y me dijo que me invitó a venir. Me invitó a decir unas palabras. Y bueno, pues espero que estén a la altura del magnífico libro que tenemos hoy en nuestras manos. Además, tenemos todos, porque qué suerte, nos han regalado un libro fantástico. Tengo que decir que este libro llegó a mis manos pues un poquito antes de la pandemia, cuando estaba con Joaquín Araujo haciendo un programa de radio y él me lo dio. La verdad es que es un libro que ya la apariencia sorprende bastante y me dijo, este es un libro bastante singular que hemos preparado entre Eduardo y yo, espero que te guste. Y francamente, pues lo que parecía una sorpresa se convirtió en una sorpresa muy grata. Tenemos este libro, no es un mundo cualquiera, y cuando lo leemos nos introducimos en un mundo en blanco y negro, con presencias lineales, figuras a contraluz, paisajes que parecen dormir y a la vez adormecen, frente a arquitecturas urbanas rotundas o retratos, todo junto a un mar escrito de metáforas desplegadas en monodosis que dibujan anhelos, inquietudes o soledades. Las grandes palabras de la vida de Eduardo Crespo, un experto en conservación y gestión del territorio que ahora nos ha sorprendido, o por lo menos a mí me ha sorprendido, con esta obra fotográfica. De Eduardo yo conocía su faceta como experto en conservación y gestión, con muchos años de dedicación a la administración pública, ahora responsable de publicaciones del Ministerio de Transición Ecológica. Pero ahora lo que hace es revelarnos una faceta artística y literaria completamente nueva. Una historia, como decía, en blanco y negro, impresa sobre papel. Sabemos que tiene 14.000 imágenes, de las que ha seleccionado solamente 80 para este volumen de gran formato y peso visual. Fotos que no ubica, porque no dice dónde han sido realizadas ni qué son en realidad. Las deja como lugares o espacios anónimos a nuestra imaginación. Quizás ahora nos explique por qué ese anonimato. La portada ya nos lanza muchas preguntas. Una figura humana camina cabeza abajo por el interior de una circunferencia. No es un mundo cualquiera, reza el título. Y lo que te preguntas es, ¿qué mundo es el que se retrata en este libro? ¿Qué mundo es el que nos quiere ofrecer Eduardo con las palabras de Joaquín? Dice Eduardo, cuando menos lo esperas, el suelo vuela sobre tus pies hacia el futuro. Contemplar frente a transformar, dice, y añade que contemplar es un arma de construcción masiva. Junto a Eduardo, la palabra y la escritura de Joaquín Araujo, que apunta que la fotografía hace más alegre nuestro paso por la vida, además de muchas cosas más. Entre ellas, Joaquín dice que Eduardo Crespo aporta el más radical polo opuesto a la trivial generalización, a la trivial generalización de la fotografía. Incertidumbres, derroteros, saludos, equilibrios, son los 4 apartados del libro. Vemos fotografías y pensamientos breves, además de reflexiones filosóficas. En una playa, por ejemplo, 3 lobos marinos y esta frase. ¿Y si la esencia, el fruto de color, el aire respirable, la palabra no viven en la vida, ni tampoco en la muerte, sino precisamente en el combate, en la frontera que nunca las separa? En el apartado de derroteros encontramos, por ejemplo, la imagen titulada Travesía, donde aparece un tren por una gran planicie en la que escribe: cada desierto un oasis, cada raíl un coloquio, cada vagón un palacio. Hay muchas páginas y muchos textos que leer, pero yo destaco aquí, he destacado antes uno y ahora quiero destacar otro. En la página 78 encontramos este texto. Es un poquito más largo, pero yo lo voy a hacer más corto, voy a leer solamente un poquito. Dice Eduardo: convócame al brotar cremoso y verdeante de cada melodía de las entrañas de la tierra, a cada concurso de pesca de poemas sobre truchas de oro y carpas de chocolate, a cada jornada electoral de las hormigas que llevan con nosotros 100 millones de años, a cada boda entre glaciares y volcanes, bajo la catarata de ilustres carcajadas que anega las guaridas de los titanes de piedra.
inescrutable páramo estrellado, convócame a la casa de la lluvia. Y esto lo dice junto a una fotografía en la que aparece una araña de metal. Y aquí Joaquín, que con su fantástica caligrafía lo que hace es adornar aún más este libro, junto a esta araña dice Joaquín: el artista intenta la belleza, esa que precisamente la natura ya ha conseguido, y por eso la lleva siempre puesta como nosotros la piel. Por eso el acto estético de atrapar luces debe dar la mano al ético. El panorama, el animal, la planta quedarán intactos tras la captura fotográfica. Qué silencio más elocuente el de la foto. ¿Subyace siempre la nostalgia en un libro de fotografías? Quizás esta pregunta Joaquín también nos hará algunos apuntes. Eduardo también nos habla de sus lujos. Son unos lujos sencillos, no os vayáis a creer: el agua, el espacio y el silencio. Para mí, desde luego, ha sido un enorme placer entrar en este mundo particular, gráfico, de Eduardo Crespo, acompañado de estos pensamientos y de estas metáforas fantásticas a las que ya nos tiene acostumbrados Joaquín Araujo. Un libro que se titula así, no es un mundo cualquiera, y desde luego que no lo es. Es un mundo muy especial que seguramente ellos nos van a descubrir ahora mucho mejor. Gracias por estar aquí, Joaquín y Eduardo, y gracias a todos vosotros. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias Joaquín, gracias Josefina, gracias al museo, gracias por haber acudido a esta extraña convocatoria, que tampoco es una convocatoria cualquiera. Como apuntaba Josefina, esto viene con retraso por las circunstancias de todos conocidas, pero que a lo mejor resulta más coherente, ¿no? Precisamente esa desaceleración, esa pausa, ese espérate un momento, pues tiene que ver también con el tema que vivimos, ¿no? Como todo este proceso que ha conducido al libro se materializa en un producto, antes de olvidarme, quiero hacer un par de referencias a otras personas que tienen que ver con este producto. En primer lugar, a mi mujer, Consuelo Martínez Flores, que es la diseñadora gráfica que ha sido capaz de darle esta contundencia y esta capacidad de penetración al producto material del libro que ahora estamos presentando. Y por otro lado, a Tomás Orcollen, que está por ahí sentado, que es el impresor y que también ha sido capaz de sacar el mejor partido a este extraño original que hemos puesto en sus manos. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Tomás. La última vez que estuvimos juntos, Joaquín y yo, en este salón, fue para el homenaje que le dimos muchos amigos y compañeros a Joaquín por los 50 años de trayectoria de defensa de la naturaleza. 50 años, que se dice rápido, gracias Joaquín, pero aquí seguimos. No hay muchos jóvenes en el salón, hay algunos, pero a lo mejor no sois mayoría, ¿no? Entonces, los que llevan 50 años o los que llevamos alguno menos, pero vamos en ese camino y tal, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos? ¿Qué aportamos o qué podemos aportar? ¿Cuál es nuestra batalla hoy? ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro rumbo? Es decir, ¿de dónde viene todo lo que construimos que se puede acabar materializando en un libro como este, ¿no? Más allá de las dos intersecciones más evidentes entre Joaquín y yo, que serían el conservacionismo y la poesía, en las que nos hemos movido de alguna u otra manera, ¿qué podemos proponer nosotros a estas alturas en un escenario de tanta incertidumbre, de tanto populismo, de tanta tentación totalitaria, de tanta incitación miope al consumo y sobre todo de tanta prisa hacia ninguna parte? Pues a lo mejor, como siempre hemos hecho, lo que podemos proponer es ir a contracorriente, buscar cómo rebajar temperaturas, cómo rebajar conflictos, cómo rebajar prisas y cómo dirigir la mirada hacia aquellas cosas o aquellos sitios o aquellos actos donde la incertidumbre no importa o se diluye o incluso ayuda. Nos propusimos aportar juntos
algún motivo de pausa y de reflexión, sin mucha más precisión y sin muchos condicionantes. Y salió este libro. Pero salió este y no otro. Salió este con estas imágenes y estas palabras. ¿Por qué? Porque es un libro de consecuencia. Porque la coherencia con la trayectoria que uno ha llevado da lugar a un determinado relato o a una familia de relatos, digamos que caen por su propio peso, ¿no? A una evolución natural en las cosas que tocan al alma de cada uno. Ha salido este libro porque venimos y porque abogamos por el contacto con la naturaleza, como bien decía Josefina, por lujos como el agua, el espacio o el silencio, a lo mejor también por algunas cositas un poco más complejas que aparecen ahí, las ciudades, los viajes, los sueños y las fantasías, pero sobre todo por la manera de verlo todo esto, que es la del préstamo, la de la hibridación, la de la mezcla, la del mestizaje, la de apostar más por el empate que por la victoria. La coherencia o la consecuencia con esa manera de ver las cosas ha dado lugar pues, a este relato y no a otro. Todo esto nos hace aterrizar en cómo abordar esto que tenemos en las manos. Un producto que apuesta por la pausa, que apuesta por la contemplación. Quizá merece la pena detenerse un momento en esto de la contemplación, en el no transformar, en el decrecer, en el desacelerar. Muchas veces en las calles y plazas de la vida, en los mares, en los montes, en el desierto, en el poblado, nos asalta el deseo de contemplar, pero enseguida la impotencia de que no somos capaces, ¿no? De que no sabemos lograrlo. ¿Por qué? No nos resulta sencillo. Contemplar no es algo que llevemos troquelado en los genes, ¿no? A lo largo de miles de milenios, los humanos hemos tenido como herramienta de supervivencia algo de dos filos, que era moverse y transformar, explorar y alterar, buscar un terreno nuevo y enseguida amoldarlo a nosotros. Así ha sido, así sigue siendo y así será. En vez de un valle o un continente, pues pasado mañana a lo mejor es un planeta. Pero se trata de ir a un sitio nuevo y cambiarlo y amoldarlo a nosotros. Hace 10.000 años que somos abrumadoramente sedentarios, pero solo hace 1.000 que terminamos de poblar los confines de la madre tierra, ¿no? La Enúa de los polinesios, ¿no? Hace solo 1.000 años. Y es que a lo mejor se trata simplemente de un alto en el camino, ¿no? Porque hemos sido nómadas durante 2 millones de años, ¿no? Lo nuestro es desplazarnos y convencer al escenario novedoso de que se pliegue a nuestra voluntad. Ahora bien, en esta estrategia inexorable surge la paradoja de que necesitamos contemplar. Nuestra necesidad vital de comprender por completo un sitio nos obliga a detenernos, a leer los ciclos, los caracteres, las excepciones, las reglas, las formas, los tamaños, los ritmos. Entonces, cuando lo entendemos a cabalidad, convertimos ese territorio en paisaje y decidimos qué paisaje preferimos y de cuál otro es mejor apartarse. En la noche de los tiempos, cuando los humanos éramos frágiles e indefensos, comenzamos a elegir, comenzamos a amar y comenzamos a proteger los lugares cuyo aspecto nos prometía cobijo, agua, sustento, variedad. Hoy son muchas más las señales que pueblan Enúa, que pueblan la madre tierra, y mucho más diversas. Pero si algo ha seguido creciendo por encima de cualquier otra cosa, es nuestra capacidad de interpretar. Nos fijamos en todo, atribuimos rostros a todo, relaciones, valores, propiedades, y entonces, a la hora de seguir avanzando y de seguir transformando, sorpresa, aparece la necesidad de contemplar. De repente exigimos las respuestas que nos da el contemplar. Contemplar se torna más importante que transformar. Como citaba Josefina, contemplar se vuelve arma de construcción masiva. El problema es que no tenemos costumbre, no sabemos hacerlo, ¿no? Esta extraña energía que brota de abstenerse nos pone nerviosos, nos da vergüenza argumentar sentimiento, enamorarnos del panorama, enamorarnos del paisaje. Pensamos que resulta necesaria alguna cualidad que no tenemos ni deseamos alcanzar, pero no. Contemplar es contagioso. Con un poco de suerte, en el periplo que podáis hacer por estas páginas, habrá ejemplos y pruebas de que no se requiere nada extraordinario. No hay nada que calcular, nada que juzgar, nada que comparar, nada que cambiar. Basta con estar. Basta con permitir que la esencia del aire nos atraviese el cuerpo y el espíritu y nos rocíe, y como bien dice Joaquín, nos atalante con unas gotas de su bendita pluralidad.
consiste en estar dispuesto a que suceda. Seamos nómadas o seamos sedentarios, contemplar nos ayudará. Basta de palabras. La fotografía. ¿Qué papel puede cumplir en esto la fotografía? Creo que Joaquín a lo mejor se va a extender más en esto. ¿Qué arma de doble filo, ¿no? ¿Qué caramelo envenenado resulta ser la fotografía a la hora de ayudarnos o perjudicarnos en esto de frenar, desacelerar, combatir la prisa, contemplar? Pues habrá que irlo viendo. La fotografía pues, puede tener ambas funciones y esperemos que sepamos cómo conducirla hacia un sitio determinado más contemplativo. En resumen, hemos procurado hacer un ejercicio de tensión amable, entre la palabra y la imagen, para sugerir, para compartir, sin ningún ánimo de convencer, vamos, Dios nos libre, sino de mostrar y de ofrecer, ¿no? Para ayudarnos a creer que lo importante sigue ahí, que lo silencioso, lo pequeño, lo natural, lo lento, lo común, lo no pretencioso, siguen ahí, intacto, en calma, esperando a que lo desvelemos, a que nos acerquemos a ello y lo hagamos nuestro. Porque todo eso es lo que nos hace profundamente humanos, porque todo eso es lo que hace que nuestra casa, en efecto, no sea un mundo cualquiera. Gracias. Parte del desastre que nos aqueja tiene mucho que ver con la falta de una mínima posición de gratitud. Es tanto el regalo que nos llega de todas partes que parece mentira que estemos todavía, que sobreviva la especie ingrata, la desconsoladora especie ingrata. No es el caso de los que estamos al lado de ese gran regalo, que además se multiplica por infinitas veces cuando se producen las fértiles confluencias. Es el caso de tener aquí a Josefina, la persona que ha dedicado desde su periodismo activo, comprometido, pues lo mejor de su propia vida a la mejor de las causas. Porque no existe mejor causa que la que nosotros hemos adoptado comprometidamente por lo que nos causa. Nuestra causa es por lo que nos causa, por la vida, sencillamente. Gratitud, por supuesto, a Eduardo Crespo, que es el artífice real de todo esto. La idea es suya, las fotos son suyas, la gestión es descaradamente suya. Yo soy un raro privilegiado que suelo escabullirme de las gestiones de la vida cotidiana. Es decir, puedo vivir todavía en la ingenuidad de la infancia, entre otras cosas porque vivo lejos del amontonamiento, de esta masificación de lo extraordinariamente feo que es el otro lado de esta civilización. Esa dualidad que se transmite a las fotos, como ha dicho Eduardo, son magníficas e insustituibles para algo y son una maldición, una condena en otro sentido. Eduardo, además, es de estas personas que son significativas en la trayectoria personal, pero no menos en todo lo que tiene que ver con esa conciencia, la conciencia del mundo, la vinculación a la belleza y que nosotros no somos capaces ni siquiera levemente de imitar. Eduardo Crespo es una inteligencia puesta al servicio de lo mejor que tenemos, que es precisamente lo que no está dentro de nosotros, sino fuera. Entre otras cosas porque lo que tenemos dentro es imposible sin lo que está fuera. Y el ignorar esto, que es la pauta básica de esta civilización, es lo que la está destruyendo.
en la doble dirección, porque conviene insistir en que la víctima es el verdugo, una vez más. Gratitud que hay que extender a esta santa casa, y lo digo en el sentido más laico de la palabra, porque Josefina Cabarga, la Asociación de Amigos del Museo, la cantidad de científicos que aquí han puesto a disposición de precisamente tener más instrumentos para enfrentarnos a la degradación que demasiado deprisa avanza y demasiado terreno ha conquistado, pues son cosas que normalmente pasan inadvertidas para la opinión pública en general. Yo llevo también esos 50 años en los medios de comunicación y me sigue desesperando, ¿no? El que todo el mundo está muy preocupado, existe conciencia ambiental y en cierto punto y hasta cierto nivel, pues sí, hemos conseguido que llegue al conjunto de la población, pues un diagnóstico básico generalizado, pero sin duda sigue faltando una mínima coherencia, como los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto. ¿Cómo es posible que un debate necesario, que una realidad absolutamente inoportuna, como es el maltrato generalizado a la vida que supone la ganadería intensiva de un país, haya acabado resultando esa piltrafa de argumentación y esa exasperación permanente de los que en teoría tendrían que ser capaces de entender un poquito más. Gratitud al Museo Nacional de Ciencias Naturales y muy especialmente a Josefina. Es un libro peculiar. Para empezar, es un libro que desde una modestia y desde una situación curiosamente poco convencional en los momentos por los que atravesamos, es austero, es en blanco y negro, pero tiene la mano creadora de Consuelo, de la esposa de Eduardo, Consuelo Martínez, que también he tenido la suerte también de hacer hace muchos años un libro colectivo con los mejores y las mejores ilustradores, pintores de naturaleza de este país, y también está ahí, se nota perfectamente esa sintonía, confluencia, empatía con la propia naturaleza. Por mi lado, puedo decir que hay una rebeldía incluso en el haber utilizado esto, el escribir a mano, el seguir escribiendo a mano. Por si les, bueno, es un poco anecdótico y por supuesto autobiográfico. Yo escribo así como estoy aquí ahora, yo escribo de pie y escribo sobre cuadernos incesantes y probablemente me asiste esa rebeldía. Escribir de pie, escribir con tinta, escribir con pluma, es una parte de la terapia, de esa búsqueda de liberación que significa la lentitud y una cierta armonía, ¿no? Muñoz Molina me ha hecho muchos regalos, a la vez, aparte de que una personalidad literaria con la suya se atreva a comentar cosas sobre mi propia vida, pues es algo que desborda. Pero curiosamente me dio el mejor empujón con relación a lo que significa escribir a mano. Fíjense ustedes, la caligrafía es la geometría del espíritu. Y si lo dice Muñoz Molina, pues a los pocos calígrafos que en el mundo somos nos viene una suerte de euforia, ¿no? de confirmación de que no estábamos del todo equivocados. También es una forma de oposición a toda la fragmentación que supone el aceleramiento y el estilo de comunicación que está imperando. Y en este sentido es en el que yo quiero entrar en algo que por supuesto en el libro puede apreciarse perfectamente, que es una crítica muy seria
a lo que supone la fotografía, fíjense ustedes. Y la hace alguien que ha hecho más de 300 documentales, pero otra pequeña anécdota personal. Cuando murió Félix Rodríguez de la Fuente, me tocó el rarísimo honor de hacer una necrológica para el diario El País. Curiosamente fue la primera vez que publiqué algo en El País, y luego, al cabo de los años, pues estuve ni más ni menos que 11 temporadas escribiendo columnas de opinión en ese periódico. Y yo decía que la profesión de Félix era exactamente la misma que un gran halconero del siglo XIII, ni más ni menos. Voy a leerlo, porque fíjense ustedes qué nombre, ¿no? Abd-al-Aziz ben Ali Gupturm escribió que el halconero atrapa lo libre con lo encadenado. ¿Es así? La fotografía atrapa lo libre con lo encadenado, el cine atrapa lo libre con lo encadenado. Pero es que lo encadenado tiene esa condición que no podemos olvidar. Encadenado, la tecnología es una cadena que aprisiona, encarcela a muchas realidades. Por eso también hay que dejar muy claro, yo hago una crítica, a pesar de mi vínculo con el mundo de la imagen, hago una crítica feroz a los sucedáneos, a las sustituciones, y sobre todo cuando no es el caso de las fotos de Eduardo, pero no lo digo porque esté Eduardo aquí, sino porque las fotos están ahí delante de la posibilidad de que ustedes las valoren, porque tienen ese respiradero que es el haber contemplado con solemnidad, reverencia y incluso con la máxima humildad posible ese mismo paisaje, ese mismo acontecimiento que es congelado en el tiempo. Pero para demasiados, en demasiados lugares, en demasiados momentos, es una banalización extrema, es una falsificación, es un sucedáneo, es una condena. Para empezar, piensen que se hacen 2 millones de fotografías por segundo en el mundo. 2 millones de fotografías cada segundo. Claro, cuando algunos se atreven a decir que una muchedumbre es igual que una pequeña comunidad, o incluso que la soledad, que es el argumento de los políticos con relación a las granjas, pero ¿cómo puede caber en una inteligencia decir que es lo mismo tener 8.000 animales en jaulas que son diminutos espacios donde todo resulta insoportable, que es lo mismo que nuestra queridísima transhumancia que viaja cientos de kilómetros en una bastante aceptable libertad, ¿no? Por eso estamos necesitando estas distinciones. Y quizás la más importante es que seamos capaces de alejarnos, porque de esos 2 millones de fotografías por segundo, más de la mitad son puro narcisismo. Además, si ya nos habíamos encerrado en nosotros mismos, si ya hemos desterrado realidades complejas y bellezas alejadas en el mejor sentido de la palabra, resulta que esa fotografía nos está condenando más todavía a la estupidez de nosotros mismos. Por eso hay que tener una mirada crítica. Por eso este libro, que es de fotografías y que es de letras de composición, de imprenta, pero también de letras de esa filigrana de la geometría del espíritu, también es una reflexión. Es curioso porque esto lo compartimos Eduardo y yo desde siempre. La contemplación es la mejor terapia que se nos puede ocurrir, practicar. Ya lo decía Albert Camus, ¿no? Solo soy inocente cuando contemplo el paisaje.
porque no se salda con injusticia alguna y mi corazón se siente libre. Eso es lo que tiene que acudir a nosotros como gigantesco contrapeso, como aliviadora circunstancia para no caer en la trampa de esta permanente arrogancia de una civilización caníbal, ¿no? El mundo es tan bello, tan extraordinariamente múltiple, diverso, tan complejo, tan misterioso, tan fascinante, que se merece bastante más que el paso tantas veces torturador de la tecnología sobre su piel, que se merece bastante más que esa jibarización de la realidad en el álbum de fotos, que se merece bastante más que las pantallas. Pocas cosas han alejado más al hombre de lo que es que las pantallas. Otra pequeña anécdota personal. Uno de los días que estuve más cerca de la desesperación fue a partir de ir en un vagón de un tren y dos personas que había en los asientos de delante, íbamos atravesando esos grandes llanos que hay un poco antes de llegar a Sierra Morena, era el AVE, camino de Sevilla, y ¡bum!, se levanta una bandada de grullas maravillosa, fíjense ustedes, desde el AVE a 300 kilómetros por hora, y estas personas, mira, parece la televisión. Eso es lo que hemos logrado con la fotografía. Que lo virtual sustituya a la realidad, que la vara de medir sea ese ámbito atrapado por lo encadenado que lo ha reducido a una mínima expresión, en cambio será más bien la televisión lo que se parezca a esa bandada. En aquel momento yo dije, pues estamos fracasando con el cine documental, estamos fracasando con estas cosas, ¿no? Ese mundo ahí fuera se merece la caricia de todos nuestros sentidos a la vez. Que, por cierto, paréntesis, son muchos más. Casi nadie sabe que tenemos 15 sentidos, no solo 5. Es asombroso, ¿no? Pero, en fin, es así. Hay que vivir sin la intermediación. En persona, en directo, la vivencia como formas de encontrarnos. Los diagnósticos en estos momentos son pésimos. Yo lo siento mucho porque de una forma clara, y hay que decirlo, cuando tienes medio siglo a la espalda de ver cómo ha evolucionado esto, pues tienes muchas cosas que celebrar. Para empezar, cómo están de absolutamente maravillosamente activas, de coherencia, de profesionalidad, de algunas pequeñas victorias, ¿no? Todo el mundo de lo que es organizaciones de defensa de la naturaleza, magnífico, extraordinario, ¿no? Cómo precisamente hoy mismo lo celebrábamos en la radio, la consideración de que no se debe hacer sufrir al resto de las criaturas vivientes, el que la sociedad admita casi de una forma mayoritaria que hay que evitar el maltrato animal, es absolutamente magnífico. El que estemos absolutamente abocados a una transformación del modelo energético es maravilloso, pero da la casualidad de que hay la mitad de vida que hace 50 años, a pesar de todo esto. Y ha llegado el momento de ser un poco más exigentes, de decidir, desde nuestra extraordinaria debilidad, hacer el acto más hermosamente ético. Nosotros somos débiles que queremos defender a lo más débil que hay en este mundo. Y lo más débil es precisamente lo que nos rodea por todas partes. Nada hay ahora mismo más compasivo, incluso yo diría que más humanista, que acordarse de las bases de toda nuestra posibilidad de estar en el mundo. Nada hay más necesario como apostar por esa otra mitad
que somos, y como dijo Ortega y Gasset en un momento dado, da la casualidad de que él la llegó a considerar la segunda mejor mitad de él mismo, y por tanto yo lo comparto, y eso que Ortega era bastante insoportable, un personaje bastante pedante y bastante señorito, pero da la casualidad que acertó plenamente con esa apreciación. Estamos defendiendo lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es el anuestrarnos con lo que ya somos, con la propia naturaleza. Por eso, y ya que lo que nos une también a Eduardo y a mí, y no dudo que a muchos de los presentes, sino a todos, es precisamente la poesía, pues voy a terminar con un poema que en el fondo resume la intención del libro, resume la verdadera subyacente motivación de todo el movimiento histórico de defensa de la naturaleza, todo el pensamiento ecológico. Y mantengo que no dejamos de ser un intento de liberar al tiempo de la lela prisa, de liberar al espacio de la asesina comodidad, de liberar a la vida del veneno de la acumulación y al silencio de los roedores ruidos, liberar a la verdad de los truenos de la ignorancia y a la continuidad de las guadañas del poder. Queremos liberar a la belleza de la arrogancia de las máquinas y al futuro de las insensibles tecnologías. Se trata de liberar a la libertad del neoliberalismo. Y eso solo es posible si dejamos de ser la herida para empezar a ser la sangre. Muchas gracias y que la vida os atalante. Pues si queréis hacer alguna pregunta, aunque todavía no os habéis podido deleitar con el libro, si habéis tenido un anticipo de las fotografías, os dejamos participar un poquillo. ¿Alguien tiene algo que le apetezca compartir o preguntar? Nos habéis dejado estupefactos, pues tú mismo. Antes de que caiga en saco roto lo que dijo antes Josefina, de que las fotos no están referenciadas, ¿no? De que, pues, cuando me lo preguntó por primera vez, le contesté lo que me salió del alma y es así. Es decir, son fotos que están tomadas, sí se sabe dónde, en el planeta Tierra, ¿no? En la única casa que tenemos, y que reflejan aspectos que se producen en un sitio pero que se podían dar en otro. Y simplemente por eso, porque no importa en realidad dónde estén tomadas, fue la decisión intencionada de no mencionar los lugares. Si a alguien le interesa por algún motivo concreto saber dónde está tomada una foto, por supuesto se lo decimos y no hay ningún problema, ¿no? Pero es esto. Gracias. Pues nada, como nos habéis dejado cada uno con su ratito de silencio, simplemente daros las gracias de nuevo por estar aquí. Recordaros a los que no habéis cogido un ejemplar que aquí podéis recogerlo porque nos lo han regalado, y que si queréis regalarlo, Américo los vende abajo en la tienda del museo por 15 euros, que es un precio fantástico y un estupendo regalo. Recordaros que nuestra próxima convocatoria también tiene que ver con fotografía, pero muy distinta. Va a venir Hugo Melone a enseñarnos fotografías que ha practicado en el Sáhara el 8 del mes que viene. Si queréis estar con nosotros, ya sabéis, escribidme y reservar vuestra plaza. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Está claro que